Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo Cara a Cara. Hoy vamos a invitar al pastor Jorge Mendizábal. Él toma un versículo bíblico de Juan y argumenta con ese versículo lo que él cree que es el unitarismo. Él es un pentecostal unitario. No confunda a los pentecostales unitarios que no creen en la Trinidad con los pentecostales trinitarios que sí creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas diferentes en un Dios verdadero. Son dos conceptos distintos. Y aquí este pastor, con el Evangelio de San Juan, con uno de los versículos que utilizamos más a favor de la Trinidad, él argumenta y le pone en el título, ¿no? Destroza la Trinidad. Vamos a ver qué tanto este pastor destroza la Trinidad. Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús mismo dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es interesante notar acá que Jesús está hablando y dice: voy a rogar al Padre. Está el Hijo diciendo que va a rogar al Padre. Y dice: voy a rogarle para que mande otro consolador, el Espíritu Santo. Y muchas personas dicen: aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas diferentes el uno del otro. Y ciertamente eso no es el concepto de lo que está diciendo el Señor. Nosotros sí creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lógicamente está en la palabra del Señor, pero lo creemos como dice la Biblia. Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones del único Dios. Ahora, explicando este texto, dice la palabra del Señor acá: el Hijo va a rogar al Padre que dé otro consolador. No es otra persona, pero la palabra otro acá significa literalmente en el griego otro ministerio. Es el mismo Espíritu con otro ministerio. El siguiente texto, el verso 17, Jesús dice que hablando del consolador que iba a venir, es el Espíritu de verdad. Y nosotros sabemos que hay un solo Espíritu, amén, refiriéndose a Dios. ¿Okay? Y el verso 17 dice que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero Jesús les dijo a sus discípulos en ese momento: pero vosotros le conocéis. En otras palabras, le está diciendo: va a venir el Consolador, pero ustedes ya lo conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo: el Consolador está morando con ustedes, ustedes lo conocen. Estaba hablando de Él mismo, porque el Espíritu que estaba dentro de Jesús, el Espíritu del Padre, es el mismo Espíritu Santo. No son tres espíritus diferentes, es un solo Espíritu en tres diferentes manifestaciones o modos de obrar. Entonces dice: ustedes conocen el Consolador está con ustedes y estará en ustedes. Entonces el Señor está diciendo, Jesús está diciendo: yo soy el Espíritu Santo. Y Jesús está diciendo también que Él es el Padre, porque el texto 18 dice: no os dejaré huérfanos. ¿Quién deja huérfanos a una persona? El Padre. Entonces Jesús dice: no les voy a dejar huérfanos, no les voy a dejar sin padre, vendré a vosotros. Va a venir como consolador, pero va a venir como Padre, porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en Jesús. Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres personas, diciéndolo una y otra vez. Jesús reveló esto, amén, hablando como tres diferentes manifestaciones, y Él las puso todas en sí mismo. Dijo: no les dejo huérfanos. Quiere decir, soy el Padre, voy a venir a vosotros como consolador, yo soy el Espíritu Santo, y Jesucristo es el todo, el alfa, el omega, principio y fin, pero Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hay un solo Dios, amén, y Dios es Espíritu. Juan capítulo 4, verso 24. Y ese Dios se ha manifestado en carne, ese es Jesucristo. Y ese Espíritu Santo ha sido derramado en el día de Pentecostés sobre la iglesia, ese es el Espíritu Santo de Dios. Y si usted tiene a Jesús dentro de su vida, en su corazón, recibió el Espíritu Santo, usted tiene al Padre, tiene el Hijo, tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Pero hay un solo Dios y tiene un solo nombre. Jesús es su nombre. Ya lo vimos ahí. Es un modo de modalismo. ¿Moda qué? Lismo. Chanfle. ¿Qué es el modalismo? Bueno, fue una herejía que partió de otra herejía que se llamaba el monarquianismo. En el monarquianismo creen que hay un solo poder, un solo Dios, niegan la Trinidad. Bueno, hay dos tipos de monarquianismo: el dinamista, que cree que Jesús se convirtió en Dios en el momento del bautismo, y el modalista, que cree que Jesús es una forma de manifestación de Dios. Eso es lo que creen los unitarios. Ellos afirman definitivamente que Jesús es una forma de manifestación de Dios. Aquí me gastaría muchísimo tiempo exponiendo en detalle la doctrina de la Trinidad y argumentándola. Así que voy a encargarme en sí de lo que este pastor dijo. Seguramente usted puede visitar algunos de nuestros videos donde hablamos de la Trinidad
y puede ver el punto de vista histórico del cristianismo, no mío, sino del cristianismo en general. Tertuliano, Orígenes y muchos otros ya afirmaban a favor de la Trinidad. Pero bueno, hagamos el examen de lo que está diciendo el pastor. Él usa el Evangelio según San Juan, uno de los textos que más usamos para defender la Trinidad. Entonces lo primero que él dice es cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo, se está refiriendo a él mismo, porque en el texto dice ustedes ya lo conocen, ustedes conviven con el Espíritu soy yo, muchachos, así que yo me voy pero me envío a mí mismo de nuevo. Esa es como la lógica que utilizan. Bueno, entendamos en primer lugar que no podemos pensar en la Trinidad de una forma lógica. Si pudiésemos pensar en Dios de una manera lógica, entonces Dios podría ser comprendido dentro de los parámetros de la física humana. Y si Dios pudiera ser comprendido dentro de los parámetros de la física humana, Dios no sería Dios. Los misterios son misterios porque van más allá de nuestros pensamientos. Ahora alguien me puede decir, bueno, usted simplemente se está excusando en un misterio para no dar explicación a algo que no tiene sentido y que no es bíblico. Pero no es así. La Biblia tiene una cantidad de argumentos a favor de la Trinidad y no podemos negarlos. Simplemente que no podemos tampoco entenderlos. No importa qué ejemplo ponga, no importa cómo quiera buscar un paralelismo, como hacen algunas. Es que yo soy padre, yo soy hijo y yo también soy trabajador. No, eso no me sirve. Porque resulto siendo modalista, resulto poniéndome a mí mismo en diferentes facetas, así que no me sirve. Yo no puedo decir es como el estado líquido, sólido y gaseoso, así es la Trinidad, tampoco me sirve porque al igual estoy poniendo tres modos diferentes de una misma sustancia. Y aquí estamos hablando de tres personas diferentes, pero no personas en el sentido en el que nosotros entendemos las personas humanas. El término más exacto es hipóstasis. Tres personas, sí, pero no, Dios no es una persona exactamente como nosotros. Somos similares, somos a su imagen, pero no exactamente iguales a Dios. Si fuéramos exactamente iguales, seríamos Dios. Somos una imagen de persona, pero Él es una persona, tres personas diferentes en un solo Dios verdadero. Nunca dejan de ser un solo Dios verdadero, pero al mismo tiempo nunca dejan de ser tres personas diferentes. ¿Difícil de entender? Sí, señor, muy difícil de entender. De hecho, ni siquiera es que sea difícil de entender, es que es imposible. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Precisamente Dios es Dios porque no podemos entenderlo completamente. Ahora este pastor lo que está diciendo es, la palabra griega que se utiliza ahí, la palabra griega no nos está hablando de otra persona distinta en el Espíritu Santo, sino de otro ministerio, algo diferente que Dios mismo va a hacer al estar dentro de nosotros. Pero eso es lo que dice esa palabra griega. ¿Qué palabra griega es? Bueno, la palabra es alén. Ahí está en griego. Alén. ¿Y qué significa literalmente la palabra alén? No significa otro ministerio. Tampoco significa de otra manera. Esa palabra realmente lo que significa es otro del mismo tipo. Otro de la misma forma. Y ahí es donde viene el problema de la argumentación de este hermano. Porque lo que nos está argumentando es completamente lo contrario. El Espíritu Santo definitivamente es otro, pero igual. No es lógico, lo sé. Dios no tiene por qué ser lógico, porque está por fuera de los parámetros de nuestros pensamientos. Muy a contrario de lo que este hermano quiere decir, realmente sí está hablando de otro. Ale viene de alos, y alos en el griego nos habla de algo completamente distinto a, pero al mismo tiempo del mismo tipo que. Ay, el griego sí que es complicado. Ahora pongámonos a pensar, el texto comienza diciendo, yo le rogaré al Padre que les envíe otro consolador. La pregunta es, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son exactamente la misma persona, una sola persona, ¿para qué Jesús le va a rogar a sí mismo que envíe a sí mismo? Esa palabra rogar es una súplica. Está diciendo literalmente que va a pedir el favor, que va a solicitar. Y alguno me puede decir, pero ¿cómo que es Dios y va a solicitar? Porque Él siendo Dios voluntariamente se pone al servicio del Padre, cumplen roles distintos y no hace que uno sea mayor que el otro. Ahora, el argumento que él está utilizando es que Jesús dice ahí que mora con vosotros el Espíritu Santo y que estará con vosotros. Es decir, él está diciendo algo así como, yo soy el Espíritu Santo y he estado con ustedes y moro con ustedes. Pero si vamos a ser más profundos, el Espíritu Santo siempre había estado con Israel. El Espíritu Santo los había apoyado a ellos y les había dado la fuerza para estar con ellos.
Ellos entienden la verdad de que es un solo Dios y se confunden con todos los versículos que nos muestran que definitivamente es un solo Dios. Cuando Jesús dice el Padre y yo uno somos, por ejemplo. Pero ignoran todos los versículos y toda la evidencia que nos muestra a ellos tres como hipóstasis diferentes. Por ejemplo, cada vez que Jesús habla con el Padre, ¿cuál es la explicación que David Bernard, uno de los más importantes teólogos de esto, excusa en las oraciones de Jesús? ¿Qué es lo que Bernard dice que pasa en esas oraciones? ¿Por qué Jesús está hablando consigo mismo? Bueno, él dice que en Jesús hay dos naturalezas, cosa con lo que estamos de acuerdo, y entonces la naturaleza humana se comunica con la naturaleza divina. Pero la naturaleza humana de Jesús no existió desde la eternidad, solo existió desde la encarnación. Por eso esa naturaleza humana se tiene que comunicar con la naturaleza divina. O sea, están forzando el texto, lo están llevando a límites que el texto no tiene. Eso es eisegesis, cogen el texto, lo sacan y lo acomodan a las malas y a la fuerza. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Una gloria eterna que tenía el Hijo desde la eternidad pasada junto con el Padre. Ahora ellos dicen, no, es que está hablando su naturaleza humana con la naturaleza divina. Las naturalezas no hablan. No hablan. Las que hablan son las personas. ¿Me hago entender? No están hablando dos naturalezas. No podemos decir que acá haya dos naturalezas y que la naturaleza humana de Cristo comenzó en el momento de la concepción, porque lo que nos dice Juan en el capítulo 17 es que Jesús estaba en la gloria eterna pasada junto con el Padre. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Siempre habla en tercera persona. Él, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre. No está diciendo al que yo voy a enviar porque también soy el Padre y me voy a enviar a mí mismo en nombre mío mismo. No está diciendo eso. Definitivamente el texto nos los muestra como tres personas diferentes, pero también nos los muestra los tres como Dios. Y aquí es donde se utiliza el argumento del espantapájaros. Es que ustedes creen en tres dioses. No. Creemos en un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Un solo Dios verdadero, tres personas diferentes, no tres dioses. Entonces, cuando ellos en los versículos de las oraciones de Jesús interpretan que es que Jesús está hablando con su naturaleza divina, están cayendo en otra herejía que se llama nestorianismo. ¿Qué es el nestorianismo? Es una falsa doctrina que predicó Nestorio, patriarca de Constantinopla, que afirmaba que en Jesús habían dos personas diferentes. Están cayendo en el nestorianismo. No pueden haber dos personas aparte y diferentes haciendo cosas distintas. Que no entendamos la Trinidad no quiere decir que no sea real. Que la palabra no aparezca en la Biblia no quiere decir que no sea real. La palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia. Finalmente este hermano toma el texto: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y entonces utiliza el huérfanos para decir, si bien, él está diciendo que es el Padre, él es el Padre, no los va a dejar huérfanos, él va a venir a nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero no me está negando la hipóstasis en tres personas. No me la está negando. Solamente me está confirmando que es un solo Dios. Ahora, ese huérfanos quiere decir más bien que no los he dejado solos. No los voy a dejar solos. No es tanto que Él sea el Padre. Sí. Lo que más hace referencia a Cristo es: ustedes no van a estar solos. Ese es el sentido real y profundo. Es una figura retórica simplemente para eso. No los voy a dejar solos. Ahora, lo importante aquí es reconocer que esto es una herejía, porque toca la naturaleza de Dios, el ser mismo divino. Todas las herejías que tocan con la naturaleza de Dios son herejías muy graves, porque tienen que ver con la salvación. Para ser salvos debemos creer en el Señor, y para creer en el Señor debemos saber quién es. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Padre? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Esto es una gran herejía.
Nos faltarían muchísimas cosas por hablar, tendríamos que hablar muchísimas cosas sobre el unitarismo, pero bueno, ya seguramente hay otros videos que tenemos acá sobre la Trinidad, lo dejo en el enlace de la caja de comentarios. ¿Qué más opina usted sobre lo que este pastor predicó? Nos vemos esta semana con más videos aquí en Biblia Libre Cara a Cara.